Hola a todos, es un placer acompañarles. En esta ocasión estaremos hablando un poco sobre normas para el aseguramiento, sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Empezamos. Cuando hablamos de las normas para el aseguramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, estaremos hablando de las NACOT. Es la base en la cual se fundamenta el proceso de la auditoría fiscal. Como hemos estado estudiando, la auditoría fiscal es muy importante tanto para la administración tributaria, así como para el sujeto pasivo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas. Como auditor, debemos tener una base técnica para el desarrollo de este tipo de auditorías. Sabemos que vamos a aplicar aquella normativa tributaria ad hoc al negocio que estamos auditando, pero también vamos a tomar de base todo ese proceso técnico para el desarrollo de una auditoría. Por eso las normas de aseguramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias va a rescatar aspectos que las mismas NIAs nos traen en apoyo para el desarrollo de los encargos de auditoría. ¿Cuál es el objetivo y alcance de la norma? El objetivo de la norma es establecer los principios básicos y los procedimientos esenciales, así como proporcionar la orientación para la realización por parte de las firmas de auditoría para un adecuado desarrollo de la auditoría fiscal. Es decir, esta norma nos va a decir cómo vamos o nos va a dar los lineamientos de cómo vamos a proceder como auditores ante un encargo de auditoría fiscal. Sabemos que la base para este nombramiento está en el artículo 131 del Código Tributario, tal como lo hemos estudiado. Ahora bien, ¿qué significa esto? Cuando somos nombrados nosotros auditores, vamos a tener que apoyarnos sobre una base técnica para este encargo. Las normas o las NACOT son esa base técnica que nos va a guiar desde el nombramiento, cómo vamos a venir desarrollando todo el proceso administrativo de la auditoría hasta llegar al cierre de la misma auditoría y la etapa de informe. Entonces, ¿es obligatorio usar o no usar las NACOT ante una auditoría fiscal? Sí. El auditor fiscal deberá cumplir las NACOT cuando realice todo encargo de aseguramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de un contribuyente, siendo esto distinto de una auditoría o una revisión de información financiera histórica como lo hemos estudiado previamente. Ahora, quiero aclarar, en la medida que nosotros vamos a ir avanzando en el desarrollo de esta ponencia, vamos a darnos cuenta que las normas ya nos rigen a nosotros como auditores aspectos éticos que debemos de cumplir y que no debemos de fallar para poder llevar y sobrellevar este encargo de auditoría fiscal. Hablemos entonces qué es el requerimiento ético. Las normas en un principio, ¿verdad? Se nos habla de que el auditor deberá cumplir con el Código de Ética Profesional para Auditores y Contadores, emitido por el Consejo de Vigilancia. Claro, cuando surge la NACOT con su modificación, existió, ¿verdad? El Consejo de Vigilancia emitió su Código de Ética. Luego, meses después de ello, surge una resolución en la cual nosotros hoy en día aplicamos el Código de Ética Profesional emitido por la IFAC, ¿sí? Es el Código de Ética que estamos actualmente desarrollando. Ahora, la norma quedó amarrada con el Código de Ética Profesional del Consejo de Vigilancia. En este caso, él nos está también vía resolución dando a conocer que posterior a la emisión de esta resolución se debería de aplicar ya no el Código de Ética del Consejo, sino retomar el Código de Ética Profesional para Auditores y Contadores emitido por IFAC, que es el que va a buscar que nosotros llevemos estos encargos de manera técnica y profesional. Algo que nos rige como auditores fiscales es lo siguiente: la independencia. Y cuando hablamos de independencia, ¿qué significa? Mire, acá vamos a ver aspectos muy puntuales en los cuales vamos a profundizar con lo que se estudia y se aplica en la auditoría fiscal. No se presentará servicio de auditoría o aseguramiento sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias para una misma firma. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando ésta también preste estos servicios fiscales. Es decir, si de pronto una empresa o una firma ha sido nombrada como auditor financiero, ok, y se va a nombrar fiscal, dice que no vamos a
a poderlo hacerlo cuando la firma ya previamente da servicios como compilación de estados financieros, provea asesorías tributarias al contribuyente o prepare las declaraciones. Muchas firmas a veces también son contratadas para ello, para que se les lleve vía outsourcing las declaraciones de impuestos, ¿verdad?, ante una entidad, y si ese es el caso, entonces no podría tomar el encargo de auditor fiscal. ¿Por qué? Porque ya existirá un conflicto de intereses, y ahí vemos que si yo elaboro las declaraciones, ¿cómo voy a observar que se ha elaborado de forma no procedente a alguna declaración? Yo mismo estaría exponiéndome que estoy realizando mal mi trabajo, por lo tanto no lo voy a hacer. Entonces ahí ya entramos en conflicto de intereses. Por lo mismo, la norma cuida que no vayan a existir indicios de cualquier servicio que vaya asociado a la relación de preparar información tributaria y que yo vaya a brindar mi encargo o un servicio de encargo de auditoría, porque entonces está en juego la independencia. ¿Qué más? ¿Qué podemos entender nosotros como servicios fiscales? Y aquí se listan algunos de ellos. La preparación de declaraciones, como lo hablamos, el cálculo de impuestos para asientos contables, que son cosas que también muchas veces las empresas solicitan de los auditores, la planificación fiscal de economías de opción legales, que eso es muy real, ¿verdad? Muchas veces y es válido hacer una planificación tributaria. Asistencia en la resolución contenciosos fiscales durante el periodo que actúa como auditor, es decir, si hay un caso en el cual se está sobrellevando y usted ha sido nombrado como el experto y el asesor para ese caso, no puede ser nombrado auditor fiscal. El estudio de precios de transferencia es algo que también se da hoy en día. Entonces, si usted ya ofertó ser o realizar un estudio de precios de transferencia en una empresa y le dice, mire, Lick, de pronto usted nos podría ayudar también con la auditoría fiscal. Ah, ya la hice, ya tengo 2 trabajos. No se puede, ¿verdad? O se queda con uno o con otro, porque si usted ya está dentro de precios de transferencia, automáticamente no es candidato para desarrollar la auditoría fiscal en esa empresa. O también, ¿verdad?, otros que no sean o que lleven la parte, ¿verdad?, del desarrollo de acciones que van encaminadas a la asesoría en la parte fiscal. Entonces, en ese caso no va a ser compatible, ¿verdad?, para que pueda desarrollar una auditoría fiscal o sea nombrado, ¿verdad?, para realizarla. Ya estamos claros cómo es el nombramiento y que ya todo esto hoy en día se hace de forma digital, así que hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué más hablamos de la NACODO que más nos rige, verdad? Hay un enfoque en el encargo de auditoría y aquí lo plasmo de forma general. Aspectos que quiere que se desarrolle la NACOD o que el auditor desarrolle. Uno es la valoración de riesgos y la planificación de la auditoría. Si ven, es algo que en la auditoría financiera se hace. Por eso yo les explicaba en algún momento y les decía, ok, cuando tú realizas una auditoría fiscal, vamos a rescatar o retomar aquellas buenas prácticas que en algún momento se desarrollan en la auditoría financiera. Y una de ellas es esto, planificar tu auditoría. Es decir, que tengo que tener un memo de planificación, valorar los riesgos. Es decir, que voy a tener una evaluación del control interno que me ayude a determinar los riesgos fiscales. ¿Sí? Porque acá nos estamos enfocando en 2 aspectos. Cumplimiento de obligaciones formales y sustantivas, es decir, aquellas de presentación y aquellas que implican un pago ante la administración tributaria. ¿Qué más? Tenemos que tomar en cuenta la respuesta a los riesgos y el desarrollo de auditoría, es decir, cómo vamos a responder o cómo vamos a actuar ante los riesgos que hemos identificado como auditores. Si ven, hay una relación intrínseca también con el enfoque costo. Así que esto es súper importante. Y finalmente estamos con el dictamen e informe, el cual vamos a estar estudiando y vamos a ver que es muy amplio. Hoy en día tiende a ser más amplio que un informe o dictamen en la parte financiera, pero que hay aspectos que ya son muy puntuales que se van a incluir dentro de y la misma administración tributaria nos da ya un formato para este dictamen y para este informe. Ahora, lo que contenga ya de resultado de nuestro trabajo de auditoría
eso va a ser ya independiente, ¿verdad? Con lo que hemos determinado en el encargo desarrollado. Aquí se condensa un poco el proceso de la auditoría fiscal. En primer punto, siempre va a ir asociado a la valoración de riesgo. Vamos a realizar actividades preliminares del encargo. Aquí estamos hablando, ¿verdad? Aquello que en algún momento nosotros mencionábamos como el diagnóstico, ¿verdad? Potencial del cliente. Y vamos a decidir si se acepta o no el encargo. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Y ¿cómo lo vamos a documentar, verdad? Factores de riesgos que puedan darse, ¿verdad? Hay que valorar también la independencia, que no vaya a estar en juego, y hay que elaborar una carta de encargo, ¿verdad? Ya va asociada a lo que nosotros vamos a estar ofertando para el desarrollo también de nuestra auditoría. Planear la auditoría, eso es obvio, ¿verdad? Lo habíamos mencionado, y en estos aspectos, si vemos, va muy similar a la auditoría financiera. Vamos a desarrollar el plan global de auditoría, es decir, cómo vamos a abordar este tipo de auditoría, y vamos a determinar dentro de estos aspectos la materialidad. Hay que discutir con el equipo de trabajo, ¿verdad? Cómo se va a abordar el encargo de la empresa que estamos ofertando y la estrategia que vamos a implementar. Es decir, vamos a tener un memo de planificación y vamos a valorar los riesgos. Esto es importantísimo. Identificar cada uno de los riesgos, evaluarlo mediante el entendimiento de la entidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos del negocio? Eso es lo que vamos a estar midiendo. Y para ello vamos a ver riesgo de negocio, diseño e implementación de los controles internos, y también vamos a ver el nivel de el estado financiero de la empresa y de la armonización que se pueda dar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, o las afirmaciones que nos pueda dar, ¿verdad? La administración. Vamos a evaluar cómo es el desempeño financiero y las aseveraciones de la administración. Es decir, la administración no puede decir que todo está súper bien, pero vamos a valorar con base a los controles y los riesgos que nosotros podemos identificar si va acorde a lo que ellos nos están mencionando. Otro punto importante es la respuesta al riesgo, ¿verdad? Y aquí seguimos, ¿verdad? Hay que diseñar respuestas o procedimientos de auditoría ad hoc a esos riesgos, que es lo que estamos implementando. Una vez identificamos los riesgos, nosotros vamos a ver qué medidas vamos a tomar para el desarrollo de la auditoría, ¿sí? Y eso va amarrado en la estrategia, en el plan de auditoría, que vincule los riesgos internos del negocio, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre ello, y también vamos a implementar la respuesta a los riesgos evaluados, ¿sí? Es lo que vamos a estar desarrollando. ¿Con qué sentido? Con el aspecto de reducir los riesgos a un nivel aceptable para el auditor, buscando que el encargo realizado dé resultados, ¿verdad?, de nuestra auditoría, y también contar con una adecuada supervisión del personal a nivel profesional y también técnico. Hay que tomar en cuenta también la revisión de los papeles de trabajo. Cuando nosotros delegamos a alguien que nos apoya, entonces vamos a tener que documentar muy bien ese tipo de encargo que estamos haciendo y ese procedimiento que hemos desarrollado, y cuando delegamos en alguien hay que supervisarlo, ¿verdad? Entonces la ANACON nos pide, ¿verdad?, si nosotros vamos a auxiliarnos de alguien, que podamos garantizar que la documentación, es decir, el trabajo hecho de campo, quede bien documentado. Entonces, si vemos, vamos asociando la parte financiera también hasta acá, ¿verdad?, en algunos puntos también con la parte fiscal, pero el enfoque usted tiene muy claro que es en la parte tributaria. Vamos a obtener evidencia, aspectos que son vitales de nuestra auditoría, y determinar en este caso, ¿verdad?, si hay algo adicional que necesitemos para estar seguros de cuál ha sido el desempeño tributario de esta empresa o esta persona natural a la cual nosotros estamos desarrollando el encargo. Hay que medir los factores de riesgos, los cambios en materialidad, porque puede pasar. Nosotros establecemos una materialidad al inicio en el plan global, pero ya yendo a campo podemos reajustar con base a lo que nosotros hemos determinado en el día a día con la revisión que estamos
desarrollando, cómo se ha comunicado también los resultados, qué acciones ha tomado la administración y finalmente concluir cerrado el proceso que hemos establecido para el encargo, ¿verdad? Eso es importante. Se requiere un encargo adicional, es decir, si el auditor necesita algo extra, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no es el caso, vamos a preparar el dictamen del auditor. ¿Qué significa? Vamos a formar una opinión con base a los hallazgos de auditoría que hemos determinado y vamos a considerar las decisiones importantes que van a afectar la opinión de la auditoría realizada, ¿sí? Así que eso es vital. Si vemos, estamos midiendo el riesgo de incorrecciones materiales, por ahí veíamos un RIM, que eso es lo que va a significar, y eso va asociado, ¿verdad? Como hemos visto, la auditoría lo que busca es una planificación, una evaluación, un desarrollo o mitigación de gestión de esos riesgos y que podamos concluir nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la situación del sujeto pasivo? Ahora, ¿qué opiniones se dan en este tipo de auditoría? Vamos a hablar de 3 tipos de opiniones sintetizadas. Vamos a dar la opinión de cumplimiento, significa que la empresa cumplió con todas sus obligaciones formales y sustantivas. Vamos a tener la opinión de cumplimiento con salvedad, es decir, cumplió pero existe una parte del desarrollo de las obligaciones tributarias que no se dio al 100% y lo vamos a revelar qué es lo que sucedió. Y aquella en la cual indudablemente nosotros damos a conocer que no cumplió, no está dando cumplimiento a las obligaciones tributarias la entidad o persona natural a la cual nosotros hemos desarrollado el encargo de auditoría. ¿Cuándo doy una opinión de cumplimiento? Y aquí está bien sintetizado y claro. Se emite cuando el auditor fiscal concluye que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones tributarias y no tiene incumplimientos importantes o materiales. Ok, ha dado cumplimiento a todo ello y por lo tanto va a tener en el término financiero una opinión limpia, ¿verdad? Sin observaciones. Ahora, con salvedad, cuando existe un cumplimiento o algunos incumplimientos a la parte tributaria, pero no llegan a ser de forma generalizada para poder establecer que no han cumplido. Es decir, que el peso que estos tienen no concluye uno como auditor que podemos decir de pronto que no se solventó, ¿verdad? O que de pronto se ha incumplido con todas las obligaciones tributarias. Por ejemplo, ¿verdad? Digamos que una empresa de pronto o una empresa dejó de hacer una presentación. Por ejemplo, hoy que se cambió, ¿verdad? Toda esta parte de la actualización de direcciones, de pronto se le escapó al contador, ¿verdad? O el contribuyente poder hacer su actualización. Si bien es cierto, esto es sancionado con 9 salarios mínimos, pero pudo existir, ¿verdad? Esa etapa y ahí hay que solventarlo, ¿verdad? Pero en lo demás, todas sus obligaciones formales y sustantivas se ha dado cumplimiento, ok, se tiene que revelar, ¿verdad? Qué es lo que se incumplió, pero con base a ello, ¿verdad? Notificarlo a la administración tributaria. Ahora, cuando indudablemente hemos visto que ha existido limitación al alcance, muchos incumplimientos, aspectos que no permiten que el auditor pueda concluir que la empresa está cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias, entonces hay que llamar la atención, ¿verdad? Y en ese caso se da una opinión adversa. Se concluye que la empresa no está dando cumplimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la ANACOT? La ANACOT, ¿verdad? En atención a las disposiciones legales, no incluye la opción de presentar abstención de opinión. Eso es clave. Es decir, que no puedo decir yo, ok, hubo limitación de alcance, no pude desarrollar algunos pruebas, entonces no podría determinar si existe o no existe un incumplimiento, entonces mejor me abstengo de opinar. No, en este caso usted va a decir si no cumple o cumple, ¿sí? No hay opción más que esa, ¿sí? Entonces es importante que se pueda tomar en cuenta esto previamente.
¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué tendría que hacer el auditor? Y esto lo mencionamos, cuando ya no le están apoyando y no existe, de hecho ya hay un requerimiento de ley que tienen que apoyar al auditor, pero cuando no existe voluntad de parte del auditado, entonces hay que tener en mente el poder hacer la renuncia, ¿sí? Y las diligencias correspondientes a la renuncia del auditor. Bueno, ok. ¿Cómo se da la NACOT? La NACOT se emitió allá por el 18 de abril de 2018 y es aplicable a partir de los encargos que inicien en el 2018. Quiero aclarar, ¿verdad? No es que ahí surgió porque ya existía la NACOT previamente, pero esa fue la última actualización que se desarrolló de esta. Entonces, con base a ello es que hay que trabajar en la parte de la auditoría fiscal. Ahora, con lo que hemos estado desarrollando en la NACOT, vamos a trabajar algo súper importante. Y esto es llenar los anexos que corresponden a la parte del estado financiero. ¿Por qué? Porque en la práctica nosotros vamos a estar desarrollando lo que concierne a una auditoría fiscal. ¿Cuál es la base que vamos a tomar? Nosotros hemos estado desarrollando como base la empresa de Terminator. Entonces, e incluso de ella hicimos dictamen financiero. Ahora, sobre esa misma información vamos a determinar la parte, o con esa misma información vamos a aplicar una auditoría fiscal. ¿Por lo qué? Porque ya se facilita más en ustedes porque han elaborado un dictamen financiero y están más asociados con las cuentas. Entonces van a aplicar, acá están las bases que yo compartí, de estados financieros y notas para una empresa de comercio, servicio y industria. Entonces ustedes van a tomar Terminator, que es un servicio de exterminio de plagas, y vamos a empezar a llenar, me va a empezar a llenar los estados financieros, ¿sí? Este taller va amarrado a que se llenen los estados financieros con base a lo que establece los lineamientos de cada uno de los formatos que da el Ministerio de Hacienda. Entonces me va a hacer por los años que hemos trabajado, que es comparativo, ¿verdad? Me va a estar acá corriendo los estados financieros o desarrollando, ¿verdad? Los estados financieros concernientes a la empresa Terminator. Vamos a llenar todas las generales y me va a llenar toda esta parte. Recuerde que acá automáticamente nosotros vamos a estar llenando también lo que son las notas explicativas cuando nos vamos al estado de situación financiera. Entonces me va a estar también colocando las notas correspondientes y vamos a estar llenando los estados financieros de la empresa Terminator. Vamos a tomar los años que nosotros hicimos, ¿sí? Esta parte de la conciliación lo vamos a dejar pendiente, ¿verdad? Pero ahorita, por favor, quiero que me trabaje o que me pueda apoyar trabajando lo que concierne a los estados financieros de esta empresa. Y para ello voy a dar el espacio de lo que resta de esta sesión, así como el día sábado, para que lo podamos estar complementando. Bueno, eso sería lo que vamos a estar trabajando. Si hay alguna duda o consulta, recuerden que siempre quedo a la orden. Hasta acá con este video en el cual estamos avanzando en lo que conlleva a auditoría fiscal y seguimos avanzando con nuestras temáticas en lo que conlleva a el desarrollo de la asignatura Seminario de Auditoría. Bendiciones a todos.